alabanza. Gracias, Señor. Gracias, papá. Aleluya. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Señor. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar, podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar, somos libres y por tu sangre, libres somos libres y por tu sangre, libres somos. Somos libres, somos libres. Cada vez que su victoria somos libres. Cada vez que la iglesia permanece en este movimiento, en este crecimiento, hay cosas que aún nosotros conocemos de las cuales, Señor, ¿cómo no sonamos? ¿Cómo no poder ver en la vida eterna? Aún sin merecer nada. El parte que solo lo llevamos. Y ahora ya se libran, no tiene que ver con un cuerpo terrenal, sino que tiene que ver con un cuerpo espiritual. Y en eso es donde queremos mover. Eso no tiene que ver con una batalla que podemos hacer con nuestra fuerza, sino que tiene que ver con nuestra fuerza a Dios, para que se pueda manifestar. Vamos a los aires. Deseamos todo lo que se va a acabar. Para que entiendan, Señor, cosas blancas y arrugas. Si el aire mismo pasa firmes, no rápido, no que firmes, no retrocedes. Son los pensamientos lo que muchas veces envanecen. Esa vida en Jesús, por nuestra resurrección, chicos, esa vida casi. Tu bueno, bueno. El Señor lo contigo. Eso se hace equilibrado. La iglesia necesita crucificarse por voluntad. Y es de Cristo, lo cual Él nos abrió de tomar. Esa decisión de ir a hacer. Porque tus pensamientos envanecen. Es la hambre de Dios. Hoy nos damos más. Miramos hacia y la voz. Y habla de Cristo, mi hermano. El que puede tener a Cristo, deja ahí. Y aquí usted le dice que quiere un hermano mayor alrededor. Tiene cosas que ya, que se llama oración. Y se movió a abrir. Luego, pues se le da un brillo. Manos y Cristo. Si no hay manos, ¿sí? Algo no lo puedo. Yo soy tu misericordia en su casa. Yo te digo que lo que el Señor pide, dejemos de él y una elegancia hacia nosotros. Eso es lo que hacemos mal. Cada cosa que hacemos en su nombre, no iba a comprobar más, yo, pero ya somos muchos libros. Que es de todo de Cristo. Eso puedo amar con él. Que veo que para antes. Ahora, hermanos, somos los hermanos, somos los hermanos de Cristo. Y por eso que le estamos dando el es por eso que le damos toda la realidad de Cristo que clave. Ya quiere ver una realidad de poder. Son que le damos pensamientos ya. Donde él veis a todo lo que realmente está de Dios. Por eso, Señor, damos. Por la gente que no la gente lugar. Hay que de Cristo, Señor, se hace. Señor, sabe cuánto. Hay que Cristo se hace. Y puede hacer más. Pero hay que avanzar de que el fruto se vea. Y no vernos con un saco, que vemos no, es que la noche es muy libre. Sí, gracias. Porque el fruto no lo queremos tener, no damos pecados. Para nosotros aquí en la vida, y yo creo que también lo necesito. Entiendo todavía no se manda a la iglesia. Creo que la moral es el espíritu no son nada. Son las mujeres moverse. Es una casa cada día, congregación, cada uno se habla. Va a venir el Cristo. Pero para hacer todo lo que se manda a la muerte. Ya solo, porque iglesia cuidó. Ahí está, ahí está, en la casa. Por la vida de Cristo, te canta y por la vida. Para hacer lo que tú. Pues hay que Eres el pan de
alimentar, el amor que no acaba, es la vida que me llena. Cristo eres tú, eres el pan que alimenta, eres el amor que no acaba, es la vida que me llena. Cristo eres tú, eres el pan que alimenta, eres el amor que no acaba, es la vida que me llena. Cristo eres tú. Ya no te haré, puedo ser potencia de dolor, ya escucharte. Mi único deseo es tu amor. No quiero más que escuchar tu voz. Es la vida que me da, es la buena, es la vida que me llena. Cristo eres tú, eres el pan que alimenta, eres el amor que no acaba, es la vida que me llena. Cristo eres tú, eres el pan que alimenta, eres el amor que no acaba, es la vida que me llena. Cristo eres tú. Al condenarte, puedo ser potencia de dolor, ya escucharte. Mi único deseo es tu voz. Gracias. Porque digo que lo hace canciones, Señor, como lo sabe tu papá. Gracias por este tiempo, puedes conocer con mi cuerpo, haber estado en uno solo, papá. Para que sabes lo que desde tu interior fluyó, papá, porque tenés a ti dentro nuestro. Cristo, esa fuerza de cantar y de alabar, esa grandeza de amor, la grandeza de lo que Dios hemos saltado, hemos audido, esa de nuestro interior, de gozo, de vida, decir tanto amor recibido, tenemos tan poco, tanto amor que más, tanto como un santo, necesitamos, tenemos más grito, ya viene a fluir de dentro de nuestro cuerpo, esa vida de amor, de bondad, esa que fluye de Cristo vivo, por nosotros, y esa libre, esa mundo, esa alegría, por la marcha de Cristo, Suficiente, pero de tu vida, Jesús está tu sueño y nademos en tu luz, a la luz de tu verdad. Unido por amor, el incendio de alrededor, llamar, nada puede deslumbrar, al mundo se te puede parar, luz, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, quieres dejar en nada, más que suficiente, no le doy, Jesús, está tu camino y nademos en luz, a la luz de tu verdad. Gracias. Bueno, el honor de escuchar a la pastora Valeria en esta noche que nos trae una palabra de parte del Señor. Amén. Gracias. Buenas noches a todos. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegro mucho. La verdad que me siento privilegiada de poder estar donde realmente Dios quiere que estemos. ¿Cuántos creen que el Señor es fiel? Si estás sentado en este lugar, es por la fidelidad de Dios, de nuestro Padre. Realmente somos privilegiados de haber sido llamados, escogidos, desde antes que todo fuese. Así que poder andar en las buenas obras que Él preparó para nosotros de antemano, es para nosotros un placer, es un deleite. Recién podía gozarme de poderlos escuchar juntos, como decía la pastora Alicia, alabar, entonar palabra cantada, donde todo lo que vamos cantando se va atornillando como una verdad en nosotros. Y de verdad que me sentí en un momento cuando escuchaba, no sé si a ustedes les pasa, que uno se puede ir un poco, el sonido de los hijos. Es como estar frente a una asamblea de Dios, ¿no? Por un momento pensé y oraba y proclamaba las grandezas de Dios sobre Colonia Carolla y decía, Señor, que cada palabra salida de la boca de los hijos haga estremecer este territorio. Que sea notorio las palabras que cantamos, porque son verdad y deben de alumbrarse en nosotros, pero también en este territorio.
Señor, digo, que este canto de los santos, ¿no?, haga estremecer esta tierra y que proclame un día de hosana, un día de salvación, un día eterno, donde no sabemos cuándo comienza, pero tampoco es cuándo termina. Y que Dios, por causa de la obediencia de cada uno de ustedes, va añadiendo a la casa a los que han de ser salvos. Así que oro a Dios para que nada haya quedado en el mismo lugar después de este tiempo que estamos viviendo. Ni usted se vaya como vino. Creo que estamos en un tiempo donde lo fundamental, lo verdadero, lo de peso, lo de fundamento, se está recuperando. Creo que son días de recuperación. Y es por lo que estamos orando en este último tiempo. Creo que cada pastor en cada territorio, nuestros apóstoles, donde haya un recupero de la verdad de Dios, donde se vuelva una realidad en todos y en todo lugar. Orando al Señor y por supuesto conversando con los pastores de esta casa, creemos que principalmente se está recuperando la vida del Espíritu. Me preguntaba, no sé si usted se pregunta como yo, pero ¿qué es vivir en el Espíritu? ¿Qué es la vida del Espíritu? Porque si hay cosas fundamentales que se están recuperando en la vida de Cristo en nosotros, la vida del Espíritu no puede faltar. Entonces me preguntaba, ¿qué es vivir en el Espíritu? Quiero pedirte que no te distraigas, porque creo que juntos, repasando algunos conceptos bíblicos, podemos llegar a un entendimiento, a un pensar. Y oro al Señor en esta noche para que la mente de Cristo se active en nosotros, para que nos dé un entender, un mismo sentir, un pensar, uno solo. Y repasando algunos conceptos, recordaba algo que también creo que oraba nuestra pastora Alicia y decía, lo importante de recordar que nosotros somos personas, seres, de alguna manera tridimensionales, tripartitos, ¿no? Todos sabemos que tenemos espíritu, alma y cuerpo. El hombre, y hablo de la humanidad, no del hombre en sí como varón, sin una vida en comunión con Dios, todos sabemos que somos gobernados por la vida del alma y por el pecado de su cuerpo. Ya voy a ir al pasaje. Prácticamente considero que la mayoría de los problemas que hay en la vida de un ser humano son producto de decisiones tomadas desde la naturaleza adámica que lo gobierna y que se manifiesta como pecado en el cuerpo. Efesios capítulo 2, y voy a ir entrando en algunos pensamientos, del verso 1 al 5 dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, lo estoy leyendo en la versión NBI, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En este tiempo, todos nosotros vivíamos como ellos. Vivíamos, repita conmigo, vivíamos. Impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios, pero Dios, y a mí me encantan los pero de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. ¿Cuántos dicen amén? ¿No es glorioso esto? Esto es una verdad fundamental en nuestra vida que no debemos de olvidar. De donde Dios nos sacó, estábamos separados de Él, eso significa muertos en nuestros propios delitos y pecados. Éramos conducidos por nuestra propia naturaleza pecaminosa,
donde seguíamos nuestros propios deseos y nuestra voluntad. Éramos, dice, por naturaleza objeto de la ira de Dios. Mas ahora, por Cristo Jesús y por su gran amor y misericordia, estamos vivos con Cristo, hemos resucitado en Él. Lo que me hacía pensar, repasando esta palabra, es que muchas veces, yo no sé si les pasa a ustedes, pero a mí sí me pasa, que es como que queremos ver en personas y aún en nuestras vidas los frutos de esta vida que hemos recibido como novedad de vida por medio del Espíritu. Y queremos que cosas nos vayan sucediendo y aún nosotros nos podamos convertir en esa nueva criatura. Y entonces, no sé si, como les digo, les pasa a ustedes, pero a mí sí, queremos empezar al revés. Queremos empezar por los frutos y ¿saben una cosa? El problema no son los frutos, el problema es el cambio de naturaleza. El problema es de naturaleza. Queremos conducir nuestros actos. Me debo de portar bien. Debo de tener el hábito de congregarme. Necesito orar más tiempo. Necesito a la mañana levantarme y apartar tiempo para buscar. ¿Cuántos dicen lo mismo que yo? Y nos queremos como obligar a tener acciones que pertenecen a la vida del nuevo hombre. Pero, decí conmigo, no va por ahí. El problema es que tenemos que hacer un cambio de naturaleza. El hombre, desde la desobediencia en el Edén, fue sujeto a una naturaleza de vida llamada naturaleza adámica. ¿Cuántos lo saben? Que también es llamada en la Biblia como el viejo hombre. Esta naturaleza gobierna al hombre haciendo que éste viva bajo su propia voluntad y no bajo la voluntad de Dios. Esta vieja naturaleza se manifiesta todo el tiempo en las obras de la carne, que no las voy a leer por una cuestión de tiempo, que están en Gálatas, capítulo 5, del verso 16 al 21. Las obras de la carne tienen frutos, ustedes saben, ¿no? Divisiones, disensiones, chismes, pleitos, contienda, y esta gran lista que está en Gálatas. Y estas obras de la carne son provocadas por la mente vana. Vana significa una mente vacía de Cristo. Eso significa una mente vana, que no está en la mente de Cristo. Desconoce la voluntad de Dios y hace al hombre ser una persona insensible a la voluntad de Dios. Es decir, no la puede discernir. El hombre, gobernado por la naturaleza adámica, vive con el entendimiento en tinieblas. En Efesios capítulo 4, del verso 17 al 21, dice que viven con el entendimiento entenebrecido. ¿Qué quiere decir? Que tienen un entender en tinieblas, que están ajenos a la vida de Dios y que su corazón se endurece revelándose a una vida en obediencia a Dios. Yo sé que todos estos conceptos y pensamientos escriturales lo tienen, porque sé que esta casa tiene un buen discipulado, y estoy solamente haciendo un repaso para que podamos ir a lo que es vivir una vida en el Espíritu, que no tiene que ver con acciones externas que yo voy dominando con mis fuerzas, sino que tiene que ver con una vida que se expresa de adentro hacia afuera. Pablo a los Éfesos, en el verso 17 del capítulo 4, le dice: así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él. Entonces, entendiendo esto,
nosotros fuimos llamados y por el Espíritu fuimos trasladados a un reino llamado el reino de su Hijo, donde nuestra naturaleza es cambiada. Ya no vivimos más conforme a la nuestra. Si bien vivimos en un vaso de carne, somos llamados a vivir en el Espíritu. En el Espíritu todo es verdad y todo es realidad. Y los frutos del Espíritu es bondad, benignidad, amor, paciencia, mansedumbre, y ustedes conocen esto. Pero esto sucede desde el Espíritu, donde el Espíritu de Cristo gobierna el mío y debe todos los días, y esto es todos los días, mi alma y mi cuerpo ser notificadas de que hay una nueva vida. Por eso Pablo a los Éfesos les dice, ya no vivan más como vivíamos antes, gobernados por una naturaleza vieja, adámica, caída, separada de Dios. Entonces, fuimos cambiados de naturaleza, aunque vivimos en este cuerpo humano. ¿Qué significa que hay una naturaleza que es cambiada en mí? Lo que significa es que tenemos un nuevo gobierno. Eso es que haya una naturaleza cambiada. Ya no me gobiernan mis propios deseos, ya no me gobiernan mis pensamientos, mis deleites, lo que yo quiero a mi manera. Lo que me gobierna es el Espíritu de Cristo. Y este Espíritu de Cristo solo anhela una cosa: hacer la voluntad de su Padre. Desea hablar, desea expresarse y hablar lo que oye del Padre y expresar lo que ve hacer al Padre. Jesús dijo esto cuando vino a la tierra. En 2 de Pedro, capítulo 1, del verso 3 al 4, dice que su divino poder, al darnos conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido, decid conmigo, todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. A mí me gusta esto, porque ¿cuántos repetimos? Se nos fue dado a Cristo y con Él todas las cosas. Me pregunto yo, ¿por qué a veces estamos faltos de algunas cosas? Por ejemplo, se suben los niveles de ofendibilidad, se dice así, de ofensas en nosotros. Y resulta que no puedo perdonar. Entonces me toca hablar con alguien y me dice, bueno, pero tenés que perdonar. Pero no tengo perdón. Pero según lo que dice Pedro, por su divino poder, al darnos conocimiento de aquel que nos llamó por su propia potencia y gloria, nos ha concedido con él todas las cosas. ¿Y saben qué es? Todas las cosas es todas las cosas. Nosotras las mujeres somos un poco exageradas, no digan amén los muchachos, ¿sí? A veces decimos cosas como lo siguiente: hoy me pasé todo el día limpiando. Y saben que nuestro todo el día limpiando pueden ser, ¿cuántas horas? 4 a lo sumo, 2, 3, 1, ¿sí o no? Hoy me pasé todo el día haciendo cosas, ¿sí? Y quizás ese todo para nosotros son 2 o 3 horas, ¿sí o no? No soy la única, ¿viste? Cuando llega Albano a casa, me cebo el mate, me dice, ¿qué hiciste, gorda? Todo el día trabajando. Quizá trabajé 3 turnitos, pero yo dije todo el día trabajando. Porque el todo de nosotros no es el mismo todo de Dios. Nuestro todo muchas veces es parcial, pero el todo de Dios, decid conmigo, es todo. Señor, te entrego todo. Y a veces le entregamos como mis días, todo el día trabajando y solo tuve 3 horas. Porque nuestro todos es parcial. Pero el Señor nos dice a través de la boca del apóstol Pedro que por su gloria y potencia se nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Verso 4. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte de la naturaleza divina. ¿No es hermoso este pasaje?
Te digo, Señor, gracias, porque nos hiciste parte de una naturaleza divina que está cargada de potencia, de gloria, y que en esta naturaleza tenemos todo lo que necesitamos para vivir como Dios manda. Pastora, es que a veces no me puedo callar. Usted tiene una potencia dentro suyo que tiene todo para que usted viva como Dios manda. Pastora, es que a veces no puedo perdonar. Usted tiene toda la potencia y la gloria para vivir como Dios manda. Esto a nosotros nos libera de las excusas. Vieron que a veces somos rápidos nosotros para poner excusas. No, porque yo hago así, porque allá, porque mi esposo, porque mis hijos, ¿sí? Son como yo, ¿no? No me hagan sentir que soy la única. Pero tenemos todo. Decide a la persona que tenés a tu lado, tenemos todo. En el momento que nacimos de nuevo, la naturaleza divina nos alcanzó. El Espíritu Santo es el portador de esta naturaleza divina. Al recibir al Espíritu Santo en nuestro espíritu, la vida de Dios nos es dada y desde ese momento hay una ley de vida que comienza con un proceso de santificación en nosotros, para que ésta pueda rendirse a su gobierno, con el fin, y esto lo sabemos todos, que el hombre pueda manifestar la naturaleza de Dios en la tierra, es decir, la imagen de Cristo. Romanos capítulo 8, verso 1, voy un poco rápido porque quiero ir al punto donde me quiero detener. Solo estoy repasando fundamentos para poder compartirles algo que el Espíritu Santo imprimió en mi corazón, y estoy segura que viene esta palabra a confirmar sus vidas, a exhortarnos y a llamar nuestra atención. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida produce en nosotros una libertad de todas aquellas cosas que nos mantenían esclavos del viejo hombre y de sus deseos, y nos devuelve la voluntad. Estoy leyendo la RB60, pero la original, y me encanta esta parte cuando dice, y nos devuelve la voluntad de acción para poder depositarla en el Señor. El Espíritu Santo nos provee a nosotros libertad de todas aquellas cosas que nos mantenían en esclavitud del viejo hombre. Yo no quiero entrar en los frutos de la carne, porque creo que usted lo entiende bien, y que muchas veces nos hace, no sé por qué, esta ley de pecado y de muerte en nosotros, andar en ella. Me preguntaba, ¿por qué muchas veces en nuestras áreas de vida siguen con algunas esclavitud? Es decir, que conforme lo que leímos en Romanos 8, dice que hay cosas que siguen bajo el gobierno de la naturaleza del viejo hombre, y nosotros fuimos llamados a vivir en el Espíritu. Si hay algo que produce el vivir bajo el gobierno del viejo hombre, es muerte, es pecado, porque la paga del pecado es muerte, nos separa. A veces andamos en pleitos, en disensiones, en chismes, a veces andamos en diferencias, en niveles altos de ofensa, y cuando estamos en niveles altos de ofensa, rápido somos de los que nos separamos. No sé usted, pero yo me separo rápido, porque nuestro ser del viejo hombre, esta naturaleza adámica y caída, siempre está dividida y siempre va a distorsionar la verdad de Dios en nosotros. ¿Para qué? Para producir esclavitud. Para producir esclavitud. Ahora, ¿por qué hay cosas en nosotros que todavía siguen siendo gobernadas por el viejo hombre? Cuando realmente fuimos llamados a vivir en libertad por vivir una vida en el Espíritu. ¿Qué nos está faltando? ¿Cómo abordamos a vivir 24 horas 7 en el Espíritu? Y ahí entro en el punto en cuestión en esta noche. Acompáñame a Romanos capítulo 8, del verso 5 en adelante. Dice lo siguiente: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Esto es para mí como un termómetro.
¿Usted quiere saber si está viviendo conforme al Espíritu? Cuénteme lo que piensa. Pensaba, ¿vieron que está muy de moda la casa del gran hermano, ¿sí o no? Hay cámaras por todos lados. Yo pensaba, si realmente nosotros fuéramos auditables y tuviéramos cámaras dentro de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestro espíritu, ¿usted qué piensa que esas filmaciones reflejarían? Yo no sé usted, pero con mis pensamientos dejaría mucho que desear. Y acá Pablo le dice a los romanos, los que andan conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. Pero los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Entonces pensaba, ¿cuáles son mis deseos? ¿Dónde yo estoy fijando mi mente? Porque de acuerdo a donde yo fije mi mente, podré notar qué naturaleza me está gobernando. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios. Yo a veces me pregunto cosas, porque uno como pastor administra personas, y las personas no son espíritu, porque imagina que si las personas fueran espíritu ni siquiera nos notaríamos entre nosotros. Son personas que están en un cuerpo, y esta tiene un alma y también un espíritu. Entonces me preguntaba, ¿cómo puede ser que lleguemos a diferentes estados en nuestras vidas, o cómo llegamos a estos estados en nuestras vidas, donde lo que se ve o poco se ve es Cristo? Porque hay un camino que vamos recorriendo. Pablo pone en orden acá, primero es la mente, dice ahí. Usted quiere saber cómo está siendo gobernado, ¿en dónde están sus pensamientos? ¿Los está fijando en la naturaleza del viejo hombre o está pensando conforme al Espíritu? Porque quien piensa conforme al Espíritu tiene los deseos del Espíritu. ¿Cuáles son los deseos del Espíritu? Andar en mansedumbre, amando al prójimo, como oraba el pastor hace un momento. Yo cuando lo escuchaba digo, me está robando la prédica, ¿sí? Teniendo el deseo de congregar, teniendo el deseo de servir a Dios, de dar a conocer al Espíritu que me gobierna. Y sabe que todo comienza, ¿dónde? En casa comienza. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios. Yo me pregunto, ¿por qué somos tan rebeldes? Claro, es porque nuestra naturaleza no se puede someter a la ley de Dios. Por eso es que nuestra naturaleza humana, nuestra mente humana, aún nuestra alma no regenerada, no puede someterse. No quiere estar bajo gobierno, siempre quiere estar en un estado de antropocentrismo, donde solo está mi yo gobernando. Hago lo que yo quiero, como yo quiero, voy cuando quiero, le entrego mi tiempo como yo quiero, busco de él como quiero. Y esto es enemiga de Dios. Ni es capaz de hacerlo. ¿Por qué llegó a este punto? Porque creo que a todos nos pasa en algún punto de nuestras vidas de decir, ¿por qué esta persona no puede o por qué yo no soy capaz de hacer lo que Dios me está pidiendo que haga? Porque en realidad tengo vestigios de un viejo hombre que todavía no quiere morir, que no quiere pasar por la cruz, que no quiere abandonar su gobierno. Por eso no son las cosas que hacemos, sino es la naturaleza que nos gobierna. Es una cuestión de naturaleza, es una batalla campal todos los días. Porque en verdad pasa, yo no sé usted, pero yo a veces siento que hay dos personas en mí, y no me diga que soy esquizofrénica, ¿sí? Pero hay veces que son dos personas en mí, y literalmente hay dos personas habitándonos. Una naturaleza vieja, un viejo hombre que no quiere dejar su gobierno, y uno nuevo que está queriendo hallar su lugar dentro de nosotros. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes, Pablo lo dice con total certeza, viendo a Cristo en nosotros, así que esto no es para que usted ahora se autocondene, porque no hay condenación para los que viven en Cristo Jesús, sino para que podamos ver por el Espíritu, como ve Pablo. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo,
no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Pero el espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Verso 12. Por lo tanto, hermanos, tenemos una obligación. Decirle a la persona que tenés a tu lado, estás obligado. Tenemos una obligación. Pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Amados, hay una poderosa vida en el Espíritu Santo. Yo pensé que usted me iba a decir amén. Hay una poderosa vida del Espíritu Santo a nuestra disposición. Esta está dispuesta a entregarnos por completo a la vida del Espíritu. No es de a poco. Ya está completa en nosotros. Está plena, ha llegado a un estado cabal. En estos días leía a Pablo que decía, ¿para qué hacemos todo lo que hacemos? Para entregar a todo hombre cabalmente y enteramente completo. Porque la vida que se nos ha entregado como novedad de vida, como nueva vida, y es el Espíritu de Cristo, está pleno, está completo. Lo que necesita es tener un completo gobierno para que todo venga a su plenitud. Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a venir en nosotros. En la versión NBI, Juan 14, 16, 17, dice, y yo le pediré al Padre, y Él les dará a ustedes el Consolador, para que los acompañe siempre. ¿Usted está solo? ¿Usted está desprovisto? No, usted tiene al Consolador, al Espíritu Santo viviendo dentro suyo. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive en ustedes y estará en ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Hay una realidad orgánica en nosotros, porque estamos vivos en Cristo. Por lo cual, el Espíritu Santo, y miren, lo puse como un ejemplo, y no quiero hacer una utopía de esto, con todo temor lo digo, es como una nueva aplicación en su celular. Yo iPhone no tengo, pero para los que lo tienen me van a entender, ¿sí? Tiene una aplicación exclusiva, que no la puede tener y no es compatible con otros celulares, ¿sí o no? Por eso dice que el Espíritu Santo está en nosotros y el mundo no le ve ni le puede conocer. Solo está en nosotros, sus hijos. Y esta aplicación, por decirlo de alguna manera, tiene absolutamente todo lo que usted y yo necesitamos para vivir piadosamente la vida de Cristo. Es una realidad orgánica porque está viva. Cantábamos hace un momento, no tenemos un Dios muerto, no es un Dios de una imagen, es un Dios vivo que está en nosotros. Y nosotros estamos vivos en Cristo. Por lo cual, toda la operación del Espíritu actúa en nosotros. Actúa en nosotros. Es de otra dimensión. Y para estar a la altura de esta dimensión, solo es por un camino. Usted tiene que dejar de existir. Es decir, usted tiene que pasar por un solo camino llamado la cruz. El viejo hombre no participa en esta dimensión celestial, eterna y espiritual. Nada de este nuevo hombre incluye a esta vieja naturaleza. Y a veces nosotros nos damos permiso para querer entender cosas y asuntos completamente espirituales, eternos, con nuestra mente humana. Señor, ¿cómo puede ser que mi cónyuge no cambie? No cambia. ¿Cómo puede ser que el fulanito, el hijo de la vecina, el miembro A, B, C, D, E, no podemos ver el crecimiento de la vida de Cristo? Porque usted no lo puede ver con sus ojos naturales, ni lo puede entender, porque solamente en una dimensión espiritual y por el Espíritu podremos descubrir el Cristo pleno, completo y el todo, tanto de nosotros como de los que nos rodean. La mente humana no entiende la mente de Dios. Pablo ya lo decía, ¿quién conoce la mente humana? Los pensamientos del hombre.
¿Quién puede conocer los pensamientos de Dios? Solo la mente de Cristo. Por eso Pablo profetizaba en fe, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Quedarnos a la mitad no puede pasarnos. Mientras escribía esta palabra, paso por paso recordaba una intercesión que supimos tener un par de años atrás, que se nos había pedido con el apóstol Lara, y Dios nos había dado una palabra, que había muchas personas o parte de la iglesia de Cristo que estaba en el zaguán. ¿Saben lo que es un zaguán? ¿Sí o no? ¿Algunos saben? Un zaguán es como una antesala, como un porche se le dice así, de vereda, que entra antes de entrar a la casa. Es como una sala que está antes de entrar a la casa. Y muchos estaban allí. Permanecer en un zaguán espiritual es como congregar, tener los hábitos de un buen cristiano, pero no entrar en la edificación de su casa. En el zaguán suceden cosas. Tiempos atrás, creo que una generación antes que yo, el zaguán se usaba solo para los novios. Los novios podían visitar a las chicas en el zaguán. Era un lugar un poco oscuro, tenebroso, porque no se les tenía permitido todavía entrar a la casa. Pero ¿saben las cosas que pasaban en el zaguán? Porque era un lugar de media luz, mitad de luz. ¿Y saben la cantidad de novios que iban ahí, de los cuales no entraban a la casa? Y cuando escribí esta palabra, el Espíritu me recordaba esta intercesión, porque orábamos para que los que estaban habitando todavía en el zaguán, porque recuerden que Dios solo tiene y respeta su pacto con los que están en la casa, porque su pacto es con la casa de Él, no con los que están en un zaguán, no los que están todavía noviando, porque un novio conforme a Dios solamente es un tiempo para conocernos, ¿sí? Es un tiempo corto de espacio para conocernos, pero ¿para qué? Para casarnos, para entrar en un compromiso, para entrar a la... Entonces no podemos andar noviando una y otra vez en el zaguán. Nosotros necesitamos entrar. ¿Entrar en qué? En el pacto con el Señor. En un matrimonio con Él. Donde Él y yo, llega un momento en el matrimonio que no sabemos quién es Él y quién soy yo. Porque nos vamos perdiendo. Si usted me pregunta a mí, hace 23 años que estoy casada con este negro lindo, si usted me pregunta a mí si éramos lo que somos hoy, obviamente que no, ni físicamente, ni espiritualmente, ni naturalmente, pero quizás cuando nos casamos nuestros primeros días era Él más yo. Y ahí estábamos, en una cosa de ira y era Él o yo. Pero cuando Cristo viene a este pacto natural, propiamente, que nos terminamos perdiendo, ya no sabemos si es Él o soy yo, porque somos uno en Él. Es como decíamos hace un momento cuando Él estaba orando, pensé que me iba a robar la prédica, porque tenemos que llegar a un entendimiento de que cuando entramos a la edificación de la casa de Dios, ya no se sabe si es Él o soy yo, si es Cristo o soy yo, porque somos uno. Tenemos que salir de los conceptos para poder entrar en una realidad de vida. Eso es vivir en el Espíritu. Todavía hay muchos de nosotros que no pueden salir de un dominio que ya fue vencido. El dominio de la vieja naturaleza, el gobierno de la vieja naturaleza, ya fue crucificado en la cruz. Solo es que nosotros volvemos al viejo hombre porque nosotros no queremos rendirnos. Ya fue vencido por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Juan 14, 26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar lo que les he dicho. Juan 16, estoy poniendo un poquito de fundamento bíblico, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo. Y aquí voy a ir a unos puntitos rápidamente para terminar. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Verso 9. De pecado por cuanto no cree en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más,
y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y ahí voy a ir al punto número 1. ¿Quién es el que convence al mundo de pecado? El Espíritu Santo. Entonces, pastora, ¿por qué todavía no se salva la cuadra en la que estoy viviendo? Porque hace un año que estoy orando por ella. ¿Lo estoy haciendo mal? ¿No estoy teniendo fe? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué no puedo ver como oraba el pastor los frutos? Porque el que convence de pecado es el Espíritu de Cristo. ¿Es tu tarea convencer a los hermanos? No, es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Solo esperar en Él, confiados, orando, intercediendo, llamando las cosas que no son como si fuesen, teniendo por fe la certeza de que lo que Él prometió lo hará y que la buena obra que Él comenzó la terminará. Entonces, ¿quién convence de pecado al mundo? El Espíritu. Sin la ayuda de Él no podremos hacer la obra del Señor, ni en nosotros ni en las personas, porque Él es quien evangeliza la mente humana y la razón. Pero pastora, ¿hasta cuándo? Hasta que Él quiera. Mi tarea es crecer en la vida del Espíritu de Cristo. Mi tarea es que Cristo siga creciendo en mí. Crece en mí, avanzo. Me detengo, espero. Si alguien se quedó en el camino, me vuelvo y lo busco. Pero Él va haciendo la obra y evangeliza a las personas. Usted puede gritar, usted puede patalear, usted puede ser lo que quiera hacer, pero quien convence al mundo de pecado es el Espíritu de Dios. Él es el que convence. Verso 9, del pasaje que leíamos recién. Él es el que trae ¿qué? Convicción de pecado y nos muestra a Cristo como vencedor. Él es el que puede vencer a una persona. Una persona puede luchar con Dios, pelear con Dios, pero Él es el que puede vencer a la mente humana y traer convicción de pecado. Entonces, ¿cómo vamos a orar? Señor, trae convicción de pecado. Convéncelo. Convéncelo. Vence el viejo Adán. Vence al viejo hombre en las personas. Punto número 3. Él es el que trae convicción de nuestra condición caída y nos muestra a Cristo como el Redentor y nos posiciona de nuestra vida. Porque no basta con la salvación. Todos sabemos que Él salva, que Él es nuestro Cristo Redentor, pero no es suficiente. No basta con solo conocer que Él me salvó de pecado, que me hizo parte de una familia, la cual tomó su nombre, sino que yo debo de entender que esta salvación tiene un propósito y un destino, que todos vamos al mismo destino. Y es que Cristo se ha formado en mí y en toda la tierra. Él es quien trae convicción y nos hace hacer memoria de que fuimos salvados de la obra de Satanás, quien ya fue juzgado en la cruz y nos muestra la libertad que produjo Cristo en la vida. Eso decía Pablo en el pasaje que leíamos recién. ¿Por qué lo tengo que repetir? Porque a veces nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Entonces aparece un hermano nuevo que recién llega a la casa y pastora, pero viste, fulano, vieron más en los pueblos chicos, nos conocemos todos. Pero vio lo que practica este hombre. ¿Y vos te olvidás de dónde te sacó el Señor a vos? Juan Ballester le dice que éramos delincuentes. En la ELA nos leyó este pasaje y decía, estábamos muertos en nuestros propios delitos y pecados. Nos miró y dijo, todos éramos una manga de delincuentes, separados de Dios. Pero nosotros a veces queremos dar como, no sé, principios de pecados y realmente el Señor ve pecado a todo pecado. Todo lo que nos separa de Él. Él es el que nos posiciona en la centralidad del gobierno de Cristo. Solo por medio de la palabra somos ubicados.
¿Saben las veces que conversamos entre hermanos, entre amigos, y solo por escuchar una palabra que sale de la boca del cuerpo de Dios, por encima del vaso, y la podemos identificar, que nos ubica y nos devuelve la posición? ¿Cuál posición? De hijos. Verso 12 dice que Él es el que nos provee el sustento para permanecer en el señorío de Cristo. Y nos quita las excusas. Los no tengo, los no puedo, los no llego, los no me sale, los no sé hablar, las excusas que a veces uno presenta. No sé esto, no me sale aquello, no sé cantar. Miren, hermanos, si usted tiene a Cristo, usted puede hacer absolutamente todo por el cual Dios lo llamó a usted. Si Dios lo llamó a usted a ser un predicador, usted hasta dormido va a predicar a Cristo, si está bajo el señorío del Espíritu Santo. Por eso tenemos que erradicar las excusas de nosotros. Verso 13, verso 15 dice: Él es el comunicador oficial de las verdades del reino, el amor del Padre y la vida del Hijo. ¿Y por qué digo esto? Él es el comunicador. Porque yo no sé usted, pero yo hablo mucho en casa y soy muy buena comunicando. El problema no es que tengo una falla de comunicación. Yo sí sé comunicarme. Si no me entienden por palabras, me entienden por gestos. Usted me entiende lo que quiero decir. El problema es que no está en la comunicación, sino en las formas de comunicación. A veces somos malos comunicadores. No es que usted no sepa qué decir o no tenga que decir, o lo que usted diga no significa que no sea lo que Dios puso en su corazón como verdad. El tema es que somos malos comunicadores cuando lo hacemos desde nuestra carne, desde nuestro viejo hombre. Damos malos gestos, hablamos mal, decimos las cosas mal, y el receptor no toma, aunque sea una verdad de Dios. Pero si usted está siendo gobernado por el Espíritu de Dios, Él es el comunicador oficial de las verdades del reino, el amor del Padre y la vida del Hijo. Papi, yo te amo. Mi amor hermosa, yo te amo. Mamá, te amo. No sé, hermano mío, te amo. Pero vieron que las palabras a veces no se condicen con las acciones. Y el Espíritu Santo es el comunicador especial en el amor de nuestro Padre. Si Él quiere mostrar amor, Él sabe cómo hacerlo, pero solo es por medio del Espíritu. Él dice que nos anticipa las cosas que han de venir. No sé qué voy a hacer, pastora. Usted necesita volver a la vida del Espíritu, porque Él es el que les dice todas las cosas que han de venir. No sé qué voy a hacer mañana con esta situación. Ore, hermano. Busque la guía del Espíritu Santo, porque Él dice que nos guía a toda verdad y nos enseña todas las cosas y nos anticipa las cosas que han de venir. Él es el que sabe glorificar a Cristo. Ay, es que yo lo hice tan bien. No somos nosotros. Es Él a través de nosotros. Y todo lo que hagamos a través del Espíritu en nosotros va a glorificar al Señor. Va a traer gloria a la tierra. A veces, ¿por qué no podemos ver los frutos de nuestros hogares? Porque a veces hacemos muchas cosas en nuestra carne, cosas que Dios no nos pidió, y lo que menos trae es gloria a Dios. Entonces no podemos ver la gloria de Dios en nuestras casas, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos. Lea después usted en su casa Romanos 8, del 13 al 16. Habla de las obras de la carne y dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, porque han recibido el Espíritu de adopción, y por eso nosotros podemos clamar Abba Padre. Y el Espíritu es el mismo que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿por qué a veces andamos como huérfanos? Como si nuestro Padre no fuera el Padre de padres, como el Todopoderoso. Porque es el Espíritu mismo que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces estamos teniendo una falla de la aplicación, de la app, como le dicen ahora los chicos, ¿sí? No nos estamos pudiendo conectar. Nosotros somos guiados por el Espíritu y no como algo que nos guía de afuera hacia adentro. Porque antes, no sé si les pasaba a ustedes, buscábamos señales. Señor, si querés que vayamos a Colonia Carolla, dame un vellón. Tirame un salame. ¿Sí? Dame una señal. Pero la guía del Espíritu no es por cosas que nos van a suceder externamente, sino que está dentro de nosotros, porque Él nos da testimonio.
Hay una convicción en nosotros que lleva todo nuestro ser por completo a la paz. Por eso empezamos leyendo de que Él nos da la paz. Él está dispuesto, solo que nosotros tenemos que tomar la iniciativa de dejarnos comunicar por Él. Él, en Él y por el Espíritu reconocemos paternidad. Yo a la pastora Alicia no la siento mi pastora, solo es por el Espíritu. Hay conexiones que solamente son por el Espíritu. Yo no estoy de acuerdo con la pastora y el pastor de esta casa realmente. Es que es solo por el Espíritu. En la carne no, porque nuestra naturaleza adámica y caída es huérfana. Por naturaleza es huérfana. Porque ya se separó del Padre. Adán se separó del Padre desde el momento que comió del árbol equivocado. Por eso es que se escondió y el Señor no lo encontraba. Se cubrió porque se vio en su propia desnudez. Nuestra naturaleza adámica del viejo hombre es huérfana. Entonces todo lo hace en su fuerza, todo lo hace desde su lógica, desde sus pensamientos. Y no, porque no me habla tanto. Yo no tengo como una cuestión de piel con él, con ella. Yo, la verdad, yo voy a la iglesia, pero ellos allá y yo acá. Porque estas cosas son solo por el Espíritu. El Espíritu es el que da testimonio de que somos hijos de Dios. Y porque está en nosotros podemos clamar, Abba Padre, Papito mío. No tengo necesidad de nada, aunque las tengo naturalmente. Porque mi Padre me completa en absolutamente todo. El verso 12 dice, por el Espíritu nos reconocemos hijos. Porque no solamente reconocer paternidad, es sabernos hijos. Un hijo no pregunta si puede abrir la heladera para comerse un yogur. Usted sabe, yo tengo como 7 en casa, ya perdí la cuenta. Estos desgraciados van y abren la heladera y se comen todo. Porque son hijos. No me andan preguntando, papi, ¿puedo comerte el chocolate? Mire, usted no deje ni un chocolate en casa porque desaparece. Porque no preguntan. Y lo mismo es en la casa de Dios, en su edificación. No andamos preguntando, ¿puedo ir a limpiar, Señor? ¿Será que podré? ¿Será que me quiere? ¿Será que tengo que ir? No, usted se sabe hijo. Usted sabe dónde tiene que estar. Porque donde está el Padre están los hijos, porque el Hijo está ahí. Si en la quiaca Dios está funcionando con una parte de sus hijos allá y usted tiene la convicción por ese espíritu, usted está ahí. Usted va, porque es parte de una familia. Entonces se sabe hijo. Yo voy. No preguntamos. Hay una vida poderosa, llena del conocimiento de la voluntad de Dios para quienes deciden vivir cada día en una vida espiritual. Es ilimitada, es generosa y esta vida nos está empujando a una voluntad buena, agradable y perfecta. Solo necesitamos aprender a vivir por el Espíritu en ella. Por el Espíritu en ella. Traspasados por la cruz, sepultados, pero la mejor parte y la que a mí me gusta como frutilla del postre es vivir resucitados por el Espíritu para glorificarle. Los resucitados porque Dios no solamente te quiere crucificado justamente con Cristo. Nosotros nos quedamos con eso, estoy muerto, sí, tengo que morir. No, esa es la parte donde mi yo desaparece. Donde por la sepultura usted ya no ve, usted cuando va a un entierro de algún ser querido, de un vecino, de quien sea, usted va y deja el cuerpo en un cementerio y usted lo que está diciendo, por eso es el momento más crítico de la parte de la sepultura. ¿Saben por qué? Porque usted deja de ver a esa persona para siempre. Usted en un velorio lo está llorando, pero lo está viendo. Entonces las crisis pasan ahí cuando usted va al cementerio y sabe que tiene que dejar a esa persona y no volverla a ver. Y es el momento más crítico. Bueno, esto es ser sepultado juntamente con Él, donde nosotros nos dejamos de ver. Ya no vivo yo más, Él vive en mí. Pero la mejor parte es aún que Él no nos dejó ahí sepultados. Eso es en un cuerpo de pecado. Pero en una vida espiritual Él nos resucitó. Él nos resucitó en poder, en potencia, en gloria. Si usted me pregunta qué necesita Colonia Carolla, necesita hijos resucitados en Él. Traspasados. Que puedan hacer esa media milla más. Que se pueda interesar por el que está en la esquina, por el que está en la vuelta. No necesitamos campañas evangelísticas solamente. Necesitamos que usted sea la campaña evangelística. Que cuando usted sea visto por ese mundo que está allá afuera, puedan ver a Cristo.
Que si su suegra no está convertida al Señor, por sus acciones ella pueda ver a Cristo. Que si su cónyuge todavía no se convirtió, por ver a Cristo en usted, él pueda tener salvación. Colonia Carolla necesita hijos resucitados, viviendo una vida espiritual, donde no consulte a la carne. No podemos consultar a la carne ni a la sangre asuntos eternos y espirituales que Colonia Carolla necesita que sean descubiertos. Hay una vida completa, plena, que necesita ser descubierta en Colonia Carolla. En un salón de belleza, con una pala, no sé, su trabajo, en una oficina, en la municipalidad, con sus primos, sus vecinos. Necesitamos hijos resucitados. Donde usted sea capaz de dar generosamente lo que por gracia ha recibido. Y entonces veremos la casa del Señor llena de salvación. No de personas, llenas de salvación. Metidos en el Señor. Y yo sé y doy fe por el testimonio que la pastora Alicia testifica de que acá haya un equipo formado. Ármense de un pensamiento donde solo se permitan y se den permiso para poder ver en el Espíritu todo lo que Dios ya preparó para esta tierra. Para que pueda venir al cumplimiento de nuestros días. Porque Él no es mentiroso, Dios no es mentiroso. Él la obra que comenzó la va a completar. Y todo lo que hemos sembrado con lágrimas, lo vamos a cegar en regocijo. Todo lo que ojo todavía no vio ni oído oyó, vendrán y subirán a nuestro corazón por amar al Señor en todo tiempo. Es tiempo de ver a una Colonia Carolla rendida a Dios por los hijos resucitados. Esos hijos que han sido traspasados por la cruz. Jóvenes, no se limiten por la edad. Ni Daniel, ni ningún joven de la iglesia, del Antiguo Testamento, fue llamado por edad. Eran hasta niños, adolescentes. El Espíritu Santo no tiene edad, es eterno. Que sus bocas y sus vidas sean usadas para alcanzar a generaciones que están dispuestas a darlo todo por el Señor. Te animo que puedas ponerte de pie. Dios nos ha revelado esto, decía Pablo a los Corintios, por medio de su Espíritu. Pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. Usted quiere ser un hombre y una mujer profunda en los pensamientos de Dios, viva y anímese a vivir una vida del Espíritu ilimitada. Anímese a descubrir, por fe, abrazando en la fe del Hijo de Dios todo lo que Dios ya preparó para nosotros. Oramos al Señor. Pastora, ven conmigo. Vamos a orar. Yo creo que el Señor es el que consuela los corazones. ¿Cuántos dicen amén? Siempre cuando hay preguntas, Dios viene en respuestas. Si hay angustias en nuestro corazón, Él
tienen consuelo. Si a veces estamos separados de Él, Él viene por su cruz y su espíritu a reconciliar todo lo que está dividido. Pero el Señor siempre, siempre sustenta a sus hijos. Nunca deja desprovisto una obra. Yo creo y confieso en esta tarde fe y esperarán con paciencia el tiempo de cumplimiento de cada palabra en este lugar. Papá, oro por el liderazgo en esta casa, para que ellos puedan hacer memoria de cada palabra depositada en su interior, para que por ella puedan vivir confiados, de saber que Dios lo que promete lo cumplió en Cristo, pero lo traerá a la manifestación de nuestros días. Abre los ojos, Señor. Abre nuestros ojos